Bienvenido, Adrián, muy buenos días. Hola, buenos días, Nancy, amigos de Contralínea. Pues aquí, por un lado, celebrando este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum con resultados positivos en muchas materias, con una situación también difícil en otros aspectos por la situación geopolítica, geoestratégica, las presiones intensas del gobierno de Estados Unidos que trata de llevar hacia las políticas del imperio a nuestro país y el distanciamiento que toma el gobierno de Claudia en ese sentido. Y creo que, como lo hemos visto a lo largo de este tiempo, en este año, en esta secuencia de secuelas del viejo régimen, donde hemos estado haciendo hincapié en los temas de la tortura, en los temas del imperialismo carcelario, que debemos de buscar una modificación. Y ya empezamos a notar en el discurso de la presidenta que empieza a mencionarse también la necesidad de atención a los centros penitenciarios de nuestro país. Y creo que es importante tomar en cuenta esta posibilidad porque, Nancy, hay una situación que tenemos que seguir señalando. El sistema penitenciario mexicano no logra articularse como un sistema para todo el país, sino que hay por cada estado y por el ámbito de las entidades federativas, pero también por el ámbito del gobierno federal, dos modelos que tienen más o menos una situación confluente y es el problema de la protección de la salud, entre otros más que deben ser atendidos. A lo largo de este año hemos estado dando cuenta de una serie de casos que recurrentemente tenemos que hacer peticiones para que se atienda la situación de salud, porque muchos de ellos son casos crónicos, degenerativos de enfermedades terminales y enfermedades de carácter psicológico y psiquiátrico, afectaciones psicológicas y psiquiátricas que requieren de un proceso de atención más cuidadoso, personas que requieren de atención médica continua y estos movimientos de los presos que hacen las autoridades sobre la base de sus planes de seguridad generan una situación bastante preocupante que no hemos podido lograr acotar. Hemos tenido reuniones con diversas autoridades, sobre todo también del sistema penitenciario federal, ahí en el órgano desconcentrado, eh, también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Tercera Vistaduría, y aunque hay una atención y hay un interés de atender, el asunto es que caso por caso no se puede resolver mayormente. Y a lo largo de este tiempo, por ejemplo, tenemos el caso de Teofán Antonio Soriano Rodríguez, Hugo Granados Castro y Carlos Granado Castro, Juan César Abundis Camacho, Anthony Cabrera Flores y Jonathan Gavino Cabral Flores, Roberto Carlos Pérez Ibarra, Heriberto Rojas Cruz, Franco Daniel Andrade Gutiérrez, el caso de Justino Camargo Leuterio, que llama mucho la atención porque tiene un asunto preocupante por una afectación de baja de plaquetas ahí, que lo tiene una cuestión preocupada y que aún no han podido darle la atención adecuada. El caso de José Elmer Baena Sotelo, Uriel Olayo Solís, este muchacho que ya en algunas ocasiones hemos mencionado su asunto. Él tiene una tumoración en el fémur y tiene dolores muy, muy intensos, y a pesar de los llamados que hemos estado haciendo y de que ha habido incluso controversias por parte de los jueces de ejecución, no se le ha dado el tratamiento adecuado, y aunque le dan tratamiento para el dolor es muy, muy intenso, y por lo tanto seguimos pidiendo esta atención. Héctor Pascual Miranda, Sergio Méndez Martínez, un joven que había denunciado una situación de violaciones graves a los derechos humanos allá en el penal de Chalco, que había estado dispuesto incluso a denunciarlo penalmente por los abusos que habían cometido en su contra, y pues lo fueron a llevar al Ceferezo 14, y bueno, tiene ya problemas de salud, sobre todo a nivel de vías urinarias, probablemente un problema de próstata, y que tampoco ha recibido la atención adecuada. Eduardo Viveros García
Hilario Román Cifuentes, una persona que lleva 16 años sin que pueda ver a sus familiares porque ellos están en Tamaulipas, a él lo mandaron a Nayarit y pues gente pobre, gente humilde que no le ha podido brindar la atención. Él tiene derivados de la tortura, lesiones en rodillas, en hombros, y no lo han podido atender adecuadamente, además de un proceso depresivo intenso que afortunadamente se ha detenido, ha estado ya mejor, pero que lo llevó incluso al deseo del suicidio ante la desesperación de que nadie lo visita, nadie se ocupa de él y pues ya afortunadamente hace antier le dieron unas rodilleras que eso le ayuda a mitigar un poco el dolor, le han dado el tratamiento, pero necesita un tratamiento integral y no se le ha logrado. El otro caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete, ya muy conocido también en nuestro programa aquí en Contralínea, este eh, señor que tuvo una hepatitis viral por contaminación de alimentos allá en el penal, en el Ceferezo número 13, y que fuera llevado a Villa Comatitlán, hasta Tapachula, y ahí a punto de perder la vida con un coma hepático severo derivado de la cirrosis adquirida por ese problema, y después llevado al penal del Antiplano, ahí donde lo pudieron estabilizar en el hospital este, eh, Adolfo López Mateos, luego lo volvieron a llevar ya al penal, estaba más o menos estabilizándose, ya estaba esperando su beneficio preliberacional, ya que él estaba es del fuero común y llevó 4 traslados, perdón, Jesús Primitivo Maldonado Topete, y ahora lo volvieron a enviar al penal número 12 de Guanajuato, y lamentablemente no le han dado la atención médica adecuada. Estamos insistiendo para que se le brinde. Su familia ha estado muy preocupada, ha gastado mucho en ir, venir, en que su madre cambie de domicilio para poder tratar de estar cerca y no le han brindado toda la atención adecuada, a pesar de que es un caso muy relevante que conocen perfectamente las autoridades y que todavía no se da. Rodrigo Tape Uribe, otro muchacho que estaba allá en el penal de Iguala, que fue trasladado al penal del Ceferezo 12, que tuvo algunas afectaciones de salud, ahorita ya está un poco mejor, pero está muy lejos de su familia, su padre se encuentra preso allá en el penal de Iguala, él se encuentra en el Ceferezo de Guanajuato y pues muchas dificultades para que lo puedan visitar y demás. El otro es José Antonio Guzmán Vargas, un muchacho que tiene recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien fuera torturado y que no ha recibido todavía las medidas de reparación integral que está bajo esa recomendación de la Comisión de la Ciudad de México y que pues tiene afectaciones derivadas de los actos de tortura y que se encuentra también allá en ese ceferezo. Entonces estamos pidiendo que se pueda atender. Está José Luis Hayashi Picos, que ha tenido también, después de la tortura que sufrió allá en Sinaloa, eh, a pesar de que es víctima de tortura, pues sigue teniendo malestares, afectaciones derivadas de la misma y pues esa situación no ha mejorado. Está el caso de Abraham Sanagua Quechulpa, es un indígena de Veracruz, quien también fuera víctima de tortura al momento de ser trasladado del penal del Ceferezo número 1 en San José del Alto, en Querétaro, al Ceferezo Rincón Nayarit, allá fue víctima de tortura. Está el caso de Noé Robles Hernández, un caso que pues es de los que ha llamado mucho, mucho la atención porque incluso fue torturado dentro del propio penal del Altiplano, ha sido víctima de presiones y pues tiene 25 causas penales, cada que necesitaban un culpable a él lo torturaban y demás, y bueno, ha tenido afectaciones fuertes en cuanto a su salud emocional y sigue ahí en el penal del Ceferezo en el Altiplano. El otro también, pues en general hicimos un llamado
para todos los presos en septiembre, en julio de este año, por todos los internos, por el derecho a la salud, la alimentación, el agua potable, las visitas, precios justos en tienda, y no ha habido todavía una respuesta, porque repito, son cuestiones estructurales que deben ser atendidas. El caso de David Giovanni García Chávez, también que se está pidiendo en el Ceferezo 14 se garantice su salud física y psicológica, ya que tenían temores sus familiares de que le pudiera estar pasando algo. Alfonso Reyes Ruiz, también del Ceferezo 14, Heriberto Rojas Cruz del Ceferezo 14, Brian Castañeda Zamudia, Mario Guevara de la Peña, perdón, confundí el otro caso con Mario Guevara de la Peña. Este es el muchacho que estaba en la recomendación de la Ciudad de México, víctima de tortura, y pues estamos viendo la posibilidad de que los trasladen, está a disposición del Foro Común. No le han dado todavía ninguna medida reparatoria, a pesar de que desde el 2019 se emitió la recomendación por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Granados Castro, Carlos Granados Castro, nuevamente hicimos llamados para él, Alberto Sánchez Ledesma, Nicky Robles Serrano, Emanuel Urbina García, Vinicio Flores Hernández, Rubén Flores Ricardo, Marlene Miroslava Sánchez Villafán, que hoy tiene una audiencia en su apelación y que fue víctima de tortura y violencia sexual en el momento de su captura con delitos fabricados, y que hoy está a disposición del juzgado de apelación, a ver si se puede lograr que se tome en cuenta el amicus curiae que hemos promovido en su favor, porque tenemos comprobada la tortura y lamentablemente tuvo una afectación allá en el Ceferezo 16 con una infección, como han sido recurrentes los casos allá en el Ceferezo por cuestiones de contaminación de los alimentos. El caso de Nazaret Rincón Morales, y bueno, ese es uno de la mayoría de los casos que ahorita hemos presentado. El sistema de salud en general para los centros penitenciarios, no hay médicos que quieran ir, porque no es atractivo los pagos, porque tienen situaciones complicadas y pues tienen que mejorarse los salarios. Pero además, las contrataciones son de parte de los centros penitenciarios, y por lo tanto tenemos que buscar que el Sistema Nacional de Salud se ocupe de los centros. Y ante esta emergencia que hay en muchos penales del país, que afectan los bolsillos de ellos, pero de sus familias también, y que nos generan un asunto de burocracia que, en lugar de gastar en medicamentos, atención médica y brigadas que puedan llevar para atenderlos, se gasta más en estar contestando controversias, en oficios, en tratar de informar parcialmente la situación que hay. Esto tiene que modificarse, tiene que hacerse una revisión profunda, y nosotros hemos propuesto, Nancy, que el Sistema Nacional de Salud, con el IMSS Bienestar, con diferentes instituciones se coordinen para mejorar la situación de la salud de las personas en prisión, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos nacionales también aquí en México equiparan la falta de atención médica como un problema equiparado a la tortura. Nancy, si algún familiar nuestro está enfermo, lo llevamos a otro centro, a otro médico, lo atendemos. Si el tratamiento no mejora, pues buscamos la mejor atención, buscamos otras opiniones. Pero aquí, cuando la persona está sujeta a prisión, no es fácil lograr eso, a pesar de que hay voluntad de familiares de decir: yo pongo los medicamentos, yo trato de llevar un médico. No es fácil por las condiciones de internamiento, sobre todo en centros federales. Creo que así como llegaron los médicos cubanos a apoyar en el Sistema Nacional de Salud durante la emergencia de la pandemia y han continuado ahora, creo que también podría hacerse un llamado internacional para cubrir todas las plazas que están sin cubrir en el sistema penitenciario mexicano, pero sobre todo que sea el sector salud el que encabece, dirija, administre y articule los procesos de garantía de la protección, el derecho a la salud, Nancy, porque de otra manera se tiene que contratar servicios privados,
se favorece las posibilidades de actos de corrupción y creo que es tiempo de que haya una muy buena coordinación del sistema y saludamos mucho que ya la presidenta también empieza a hablar de la atención de la cuestión de las personas privadas de su libertad, de los presos, porque debe haber todo el castigo, debe haber la sanción que merecen, pero también debe de reconocerse que tenemos una deuda histórica con muchos presos porque son víctimas de un modelo de injusticia y que eso ha llevado a prisión a personas que pudieran tener en otro momento una libertad porque no se individualiza la pena en relación a esta visión clasista, racista o sexista y lamentablemente muchos de ellos son víctimas de estos rezagos del viejo régimen. Aunque ya empezamos a notar y nos da mucho gusto, esta madrugada salió libre Eduardo Gutiérrez, un joven que había sido acusado de un homicidio. Sin embargo, él se encontraba en el Ministerio Público denunciando un hecho delictivo, estaba el acta a la hora en que se estaba ocurriendo el evento en el que habían matado a otra persona y a pesar de las pruebas no se le había admitido y afortunadamente con este aire novedoso, de un garantista y humanista del Poder Judicial, creemos que empieza a abrir una posibilidad porque ante esa injusticia, esta madrugada ya Eduardo salió